Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a una sesión. Eh, Acabamos de culminar los fundamentos de JavaScript, pero hay un tema muy importante que es el DOM de JavaScript. Y vamos a dividir este video también en partes. Esa es la primera parte de lo que es los fundamentos del DOM de JavaScript. Básicamente, las siglas significan Document Object Model, o que es lo mismo la estructura de un documento HTML. Una página HTML está formada por múltiples etiquetas que están anidadas una dentro de otras, ¿no? Y forman un árbol de etiquetas relacionadas entre sí que se denomina árbol DOM o simplemente DOM. Y esto lo estoy leyendo de acá. Este es un recurso buenísimo que he encontrado. Este es el usuario. Y aquí hay un montón de cosas para poder aprender y está bastante detallado. Así es que les voy a dejar este enlace para que ustedes también puedan leer un poco más, porque también tenemos que leer, no solamente tenemos que codificar. Pero para lectura yo les dejo el enlace y ustedes se encargan de leer. Eh, Tenemos por acá una página, ya pues nosotros sabemos, ¿verdad? Que podemos crear esta página, el proceso de crearla en Visual Studio Code y demás. Entonces, básicamente, el DOM es la forma en que JavaScript puede acceder a nuestro documento de HTML y podemos acceder a cada uno de los elementos de HTML, incluso a los scripts. El DOM permite la comunicación entre HTML y JavaScript en grupos de nodo y de objetos. El document, pues, representa, ¿verdad? Cualquier página cargada en el navegador. Así es que, básicamente, eso como en nuestras palabras, ¿no? Acá tenemos esta página y tenemos un script acá. No lo hemos creado todavía, sin embargo, si presionamos la tecla control y llevamos el puntero hacia esto y le damos clic, aquí nos va a pedir si lo podemos crear y claramente lo creamos así súper sencillo, ¿no? Eh, Ahora, para poder verificar los elementos de este, vamos a hacer un console.log y vamos a colocar aquí documento para que en nuestro navegador veamos todo, ¿verdad? Los elementos del documento. Y voy a hacer un poquito para acá esto. Vamos a console. Vamos a cargar. Aquí está. Nosotros hicimos un console.log y esto es lo que nos tira. Miren, todo esto es el documento. Todo. Como lo mencionaba, todo esto es el documento. Ahí está, miren. Entonces nosotros así podemos acceder a nuestros elementos que tenemos acá. A todos los elementos que tenemos aquí. Tenemos elementos de listas, botones, secciones y demás. Así es que básicamente eso, ¿verdad? Veamos si yo quiero como seleccionar tal vez un H1. Vamos a ver, tenemos acá este H1. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Voy a eliminar esto porque solo era a efectos de ejemplo. Colocando document.querySelector. Acá podemos seleccionar nosotros el elemento. En este caso puede ser solamente así la etiqueta o también pueden ser las clases. Y vamos a colocar un text content y vamos a modificar esto. Vamos a escribirle texto desde el JavaScript. Esto todavía no lo he guardado porque quiero que se miren los cambios. Solamente que quiero... ajá. Vamos a contraer un poquito esto para mostrar acá lo que son los cambios. Entonces, ahora lo guardo y pueden ver que se ha modificado el texto que decía DOM, hola al DOM, ¿no? Entonces eso lo hemos modificado
desde nuestro JavaScript hemos accedido a este elemento y lo hemos modificado. Quizás lo voy a hacer un poco más así porque necesito que veamos también más acá este código a punto y coma al final. Entonces, listo. Ahora, ¿qué podemos ver en nuestra consola? Vamos a darle console.log y vamos a colocar esta misma parte de aquí, document.query query selector, a ver en nuestra consola qué es lo que nos da. Y esto es lo que nos ha seleccionado. Miren, porque básicamente eso es lo que tenemos. En tal caso que yo no haya modificado algo de esto, voy a comentariar, voy a guardar. Miren, ahí está. Hola al DOM. Extrae o puede acceder a estos elementos, ¿verdad? En nuestro navegador. Muy bien. También podemos, digamos, como buscar elementos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí voy a modificar un poco la página de HTML. Ya no nos vamos a detener a estar haciendo código HTML, porque eso pues ya lo conocemos. Entonces aquí yo tengo esta página, como la podemos ver en nuestro navegador. De igual forma voy a poner esto un poco pequeño para que podamos llevar a la par ambas cosas, ¿no? Em, mm, 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 ahí está. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Podemos ver que tenemos siempre el H1 que dice hola al DOM. Y por cierto, tenemos acá el título que dice leer y modificar. Así que por ahí va la cosa. Por ahí va. Por ahí va lo que vamos a hacer ahorita. Tenemos un párrafo que dice texto estático. Este párrafo tiene un ID con el ID, el mismo nombre párrafo, ¿no? Tenemos un H3 que dice título 1 H3, tenemos título 2 H3 y tenemos título 3 H3. Este sería el título 4 H3. Eh, Miren, acá hay una peculiaridad. Este H3 no tiene ninguna clase ni tampoco tiene ningún ID. Este H3 tiene una clase que dice H3-danger y este ID de este otro H3 dice H3 secondary y así. Tenemos, ¿verdad? Estos elementos. Entonces, vamos a hacer un script para explicar, ¿verdad? Este acá, voy a eliminar lo que tengo. Ustedes pueden irlos guardando. Yo por efectos prácticos lo voy haciendo así. Vamos a hacer para poder explicar lo que es la selección de los elementos. Por ejemplo, tenemos acá document.querySelector nuevamente y seleccionamos H3. Lo hemos seleccionado y ahora, aunque esto también lo podríamos hacer de una sola vez, vamos a hacer un console log, lo vamos a colocar aquí y listo. Aquí está el título, ¿verdad? De H3. Ahora, ¿cómo lo vamos a seleccionar si queremos nosotros seleccionar las clases? Pues para clases, recordemos estilo CSS que lleva un punto y la clase se llamaba H3 Danger. Yo solamente quiero tomar el elemento que tiene H3 Danger. Aquí para ser un poco más práctico, pongámosles título 1 sin clases ni IDs, título 2 H3 con clase Danger, título 3 H3 con clase Secondary y título 4 que también tiene clase Danger. Ahí está. Entonces, acá, lo que seleccionamos en este caso fue los elementos que tienen H3 Danger. K, el primer elemento, porque este es Query Selector.
Si nosotros quisiéramos seleccionar todos los elementos que tienen esta misma clase, haríamos lo siguiente. Ya no sería solo query selector, sino que sería query selector all. Y esto es para capturar varios elementos que se están repitiendo dentro de esta página, ¿verdad? Entonces, aquí me dice que tenemos un node list con dos elementos que es un H3 con clase H3 Danger y un H4 con clase H3 Danger. Título 4 es este sería H4, lo siento. Título 4, ahí está. Entonces aquí tenemos el primero y tenemos todas estas propiedades a las cuales nosotros podemos entrar, podemos utilizar, podemos modificar y lo podemos utilizar a nuestro favor para cuando nosotros estamos trabajando con frontend y todo lo demás. Ahora bien, si, si nosotros queremos, por ejemplo, un ID, tenemos que anteponer el numeral, conocido también como almohadilla o hashtag. Entonces, digamos que aquí el único que tiene ID es este que dice párrafo. Entonces, ese es un texto estático y vamos a colocar acá párrafo. Uy, creo que lo pegué doble. Ahí está, hashtag párrafo. Entonces, de esta manera, nosotros seleccionamos el que tiene la clase párrafo. Perdón, el ID párrafo, pero como solamente ID se puede un solo elemento, entonces aquí está. Es lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Aunque hay un método alternativo para los elementos que tienen ID. Eh, Solo que puede buscar en HTML a través del ID y solo colocando el nombre del ID. Y ese es el get element by ID. Vamos a ver qué otro tiene ID. Este H3 secondary es un ID y vamos a colocar acá siempre dentro del console porque lo estamos mostrando en consola document.getElementById y dentro de esto no necesitamos colocar ningún numeral ni algo, ¿verdad? Como las clases o algo por el estilo. Solamente necesitamos colocar el ID, pero tiene que ser el ID exacto. El ID exacto. Y aquí está, totalmente. Entonces, hay diferentes formas de poder seleccionar elementos, así como también las hay para poder modificar. Ahora bien, vamos a colocar aquí un comentario y colocaremos modificando elementos. Primero, podríamos colocar una constante que se llame párrafo. En este caso, vamos a capturar, porque generalmente nosotros vamos a guardar nuestros elementos en una constante, pero también podemos guardarlos en una variable, dependiendo de la situación, si lo amerita o no. Entonces, acá nosotros tenemos la constante párrafo y con document punto query selector, esta es otra forma de poder también obtener el ID, ¿verdad? Vamos a ponerle hashtag párrafo y ahí está guardada en esa variable. Ahora ya no se mira nada porque no estamos mandando nada a la consola. Simplemente estamos guardando dentro de una variable constante, dentro de una constante, perdón, la información de este párrafo, ¿no? Una vez que ya tenemos capturado este elemento, nosotros podemos acceder a métodos, podemos verificar párrafo, punto. Miren, todos estos nosotros podemos acceder, ¿verdad?
Pero el que yo ando buscando es el método que modifica el contenido del texto y ese sería text content. Este método modifica el contenido del texto y acá nosotros podemos hacerlos en comillas en simple y le podemos colocar texto desde el JavaScript. Guardamos y miren cómo lo ha modificado, cómo lo ha modificado. Aunque si imprimimos en la consola antes el valor de párrafo, veamos qué sucede. Uy, veamos, miren, ahí está, porque ya ha sido modificado a partir de nuestro script. Esto lo tengo que borrar para ver cómo estaba antes. Solo lo voy a comentariar y ahí está. Texto estático. Ajá, pero luego pues ya sufre una modificación y ya podemos ver que esta constante ha guardado lo que es el valor de nuestro elemento en JavaScript, en HTML. Ahora bien, con inner hay un método que se llama inner HTML y lo que podemos hacer es colocar etiquetas dentro de. Así que este lo voy a comentariar para no interferir, ¿verdad? Con el otro elemento. Así que vamos, escribimos párrafo, entramos al método inner HTML y acá en comillas simples podemos nosotros escribir etiquetas de HTML, por ejemplo, strong, que es una etiqueta que nos va a dar el texto en color negrita. Y aquí le vamos a poner texto con inner. Guardamos y ahí está. ¿Han visto cómo se modificó y cómo se colocó en negrita? Así es como podemos nosotros colocar, ¿verdad? Un elemento. Entonces, podemos también agregar clases a elementos de HTML aunque no las contengan. Eso claramente lo podemos hacer. Vaya, por ejemplo, vamos a hacer nuestro CSS. Vamos acá, link CSS que se llame styles. No hay problema, lo creamos. Y las clases, por ejemplo, la clase de el danger, solo los que tienen H3 danger van a verse de color rojo. Vamos a colocar el color del texto rojo. Solamente a base de ejemplo. Y ustedes dirán, hey, pero se cambiaron ambas y este es título con H3 y este es con H4. ¿Qué pasó? Sí, claro, claro que sí, pero recordemos que aunque este sea un elemento H4, también tiene la clase H3 Danger y es lo que es. Entonces, ahora podemos agregarle clase a estos elementos o aunque no las contengan, ¿verdad? Así es que este párrafo no tiene clase. Este párrafo no tiene clase. Eh, Asegurémonos. Sí, solamente tiene un ID. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir párrafo, entrar al método ClassList.add. Esto quiere decir que le agregaremos clase a este elemento y le colocaremos el nombre de la clase que sería H3 Danger. Y ahora podemos ver cómo nuestro elemento posee clases intrínsecamente porque las hemos agregado desde el script. Ahora bien, si yo imprimo en la consola lo que es el párrafo, podremos ver que aquí este párrafo tiene un ID y tiene una clase. Esta ha sido agregada a partir del DOM. Ha sido agregada con JavaScript. Así es como podemos trabajar dinámicamente, aunque acá este no tenga ninguna clase. ¿Ya? Entonces,
Para la parte de leer y modificar, vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a pasar ahora a la parte de crear elementos, porque también podemos crear elementos. Claro que sí. Entonces, voy a borrar este HTML que tenemos acá. Ustedes guárdenlo. Y voy a descomentariar esto. Vaya. Solo esto es a manera de ejemplo. Los elementos que van a estar aquí, este script, voy a borrar todo lo que tengo acá. No, ahí dejemos styles. Bien, en este caso sí se presentan estos elementos, pero a lo que yo quiero llegar a esto es que no vamos a tener elementos en el HTML. Simplemente un elemento que contenga un ID y vamos a crear los elementos desde el JavaScript. Entonces, este es el index. Así es que esto lo podemos borrar fácilmente y voy a colocar un comentario que diga no tenemos elementos acá desde HTML. Listo. Y vemos que acá esta lista desordenada tiene un ID que se llama lista. Perfecto. Recordemos que UL es unordered list, lo que quiere decir que es una lista desordenada. Entonces, desde nuestro JavaScript que tenemos por aquí, vamos a tratar, ¿verdad?, de guardar el elemento lista y poder ir agregando otros elementos. Así es que declaramos una constante que se llame lista y a esta le decimos document.getElementById y colocamos el ID lista. Por eso es muy importante colocar nombres de ID que sean sencillos, pero que sean descriptivos y que no sean tan largos y que no lleve, ¿verdad? Como que demasiado. Entonces, por ahorita vamos a imprimir en consola qué es lo que lleva lista como elemento. Pues por el momento no lleva nada. Solamente dice no tenemos elementos acá desde HTML. Bien, perfecto. Ahora, como los elementos que entran en una lista son los LI, son los ítems, vamos a ver const li. Este va a ser igual a document punto con el método create element. Nosotros podemos crear la variable que creará el elemento y le colocaremos li. Este es el elemento de HTML. Aquí nosotros ya creamos la variable que creará el elemento. O sea, dentro de nuestro HTML, ¿no? Ahora bien, voy a hacer un poquito más esto. Ahí está. Agregaremos el contenido al elemento. Vamos a decirle li, entramos a text content. Recordemos que con esto nosotros podemos agregar, ¿verdad? Y vamos a colocarle aquí primer elemento. Ahora, con esto falta algo, no solamente así, falta algo. Falta un método que se llama appendChild y le decimos que la lista agregará un hijo y le pasamos esta constante. Por ejemplo, lista.appendChild. Esto quiere decir, vamos a agregar este elemento que se llama li. Lo que se guardó en li, esta es la constante. Lo que guardamos aquí es que ya la creamos, ¿verdad? Y lo que guardamos acá es esto. li, entramos al método text content y modificamos. Ahora le decimos que a esta constante lista vamos a agregarle un hijo que es el li, perdón. Ahora sí guardo, sí aparece el elemento. Y ahí está, veamos acá. Ahí está, miren. Ahí está.
Entonces, antes no teníamos elementos desde HTML, pero ahora tenemos elementos desde el JavaScript. Y así es como JavaScript puede manipular lo que es el DOM. Ahora bien, pensemos en qué pasaría si tuviéramos una lista o un array y ese array, digamos que lo quisiéramos pintar en el UL del index. O sea, quisiéramos pintar ese array en este UL. ¿Qué pasaría? Tendríamos que estar elemento por elemento o algo por el estilo. Pensemos un momento. Bien, vaya, esto quizás lo vamos a borrar. Borrémoslo. Yo lo voy a borrar, ustedes no. Y vamos a crear primeramente el array. Vamos a ir paso a paso. Entonces, creamos el array. Vamos a decirle a esta constante array element. Y vamos a crear un array que contenga primer elemento, segundo y tercero. Así sencillo, ¿verdad? Solo a modo de la practicidad. Entonces, ¿cómo lo podemos recorrer? Pues bien, vamos a hacer un for each. Entonces le decimos al array element, vamos a hacerle un for each. Este for each debe llevar la siguiente estructura. Debe llevar un ítem y este ítem debe ser recorrido acá, ¿verdad? Eh, para poder crear iteraciones, ¿ya? Entonces, primeramente voy a imprimir en consola, voy a imprimir ítem y veamos qué tal, veamos qué es lo que aparece. Ahí está, miren, en la consola se está imprimiendo nuestro array, primer elemento, segundo, tercero. Ahí está. Bien, pero yo no necesito esto imprimirlo en la consola, así es que voy a dar acá un enter y vamos a hacer acá primeramente, creamos una constante que guarde estos elementos así como anteriormente y vamos a colocarle document.createElement li. Acá vuelvo a comentariar y le voy a colocar, creamos un li en la primera iteración. Lo creamos, ¿verdad? Luego, li.textContent, que es el método para agregar algo, así como ya ratos lo hicimos, eh, que agregábamos, ¿verdad? Hola, desde el JavaScript y así. Ahora lo que vamos a hacer es agregar este ítem que recorre este for each. Así que lo agregamos y vamos a dejarle acá un comentario. Su contenido será ítem porque tiene los elementos del array. Y luego recordemos que falta un método para poder agregar, ¿verdad? Que es aquello de agregar un hijito. Entonces, lista punto append child y ¿qué es lo que vamos a ir agregando? Esta constante li y como ya en este for each este ítem recorre todos los elementos y listo. Aunque nosotros agreguemos uno más, este es el cuarto elemento. Ahí está. Porque con el for each recorremos, ¿verdad? Todo el array y con este ítem hacemos cada iteración. Acá creamos el i en la primera iteración, luego así segunda, tercera, cuarta, hasta llegar a la n vez, a la n iteración. Y luego pues li agregamos el contenido y el contenido que vamos a agregar es este ítem
que trae guardado los elementos del arreglo. Y luego, para que pueda esto hacerse visible, le decimos append child para que agregue ese hijo a la lista y se muestre en el DOM. Nosotros podríamos hacer esto mismo usando inner HTML, sería como otra opción. Aunque no es recomendable, ¿verdad? No es recomendable hacerlo así. Les voy a dar el ejemplo para que lo tengamos, ¿verdad? Entonces, acá no necesitaríamos hacer todo esto. Yo lo voy a borrar, ustedes no. Sino que lo que haríamos es, vamos a llamar a la lista porque podemos incorporar con inner HTML usando template string, o sea, las comillas invertidas. Estas templates sabemos que nos sirven para crear elementos dinámicos. Estas son las template string. Template string. Y son estas, miren, estas comillas. Son las comillas invertidas. Estas no, estas no. Estas son para poner texto plano, al igual que estas. Miremos la diferencia. Estas son comillas de plantilla. Y en las template string nosotros podemos colocar código de HTML. Entonces vamos a decirle inner HTML. Vamos a ver. Esto lo voy a hacer adrede. Vamos a colocarle igual. Vamos a colocarle un template. Vamos a colocar estos elementos tal cual lo estuviéramos haciendo en HTML. Y acá vamos a hacer una interpolación de ítem. ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Veamos. ¿Por qué solo tiene el cuarto elemento? Porque no hizo un recorrido de ir agregando cada uno de los elementos. Y como lo agrego, recordemos que si le colocamos esto, eso quiere decir que va a ir haciendo iteración por iteración hasta llegar al último. Recordemos, es un incremento de cada uno. Entonces, esta es una opción. Sin embargo, no siempre es recomendable usarlo así cuando hacemos cosas más avanzadas. En este caso, porque es simple, porque solo tenemos 4 elementos, pero cuando son muchos elementos, esto no vendría siendo óptimo. Listo. Entonces, en esta clase cubrimos, ¿verdad? Lo que es la introducción al DOM, lo que es leer y modificar elementos desde el DOM hacia el HTML y lo que es crear elementos. En la próxima parte del video, en la próxima clase básicamente vamos a ver lo que es fragment, vamos a ver template y vamos a ver cómo detectar eventos. Así es que espero que se haya comprendido y cualquier duda que tengan, pues saben que estoy a la orden.